Del año 73 al 76, estaba prohibido prácticamente andar con una quena, con un charango, con una zampoña. Había que seguir lo que decía Víctor Jara: no hay revolución sin canción. Y los cassettes se pasaban por debajo del brazo sin que nadie, y tampoco se puede escuchar con volumen tan fuerte. La música fue una de las expresiones más leales al rechazo de la dictadura instalada en Chile desde el 11 de septiembre de 1973. Muchos exponentes del movimiento musical popular sufrieron en carne propia las consecuencias de la persecución. Unos quedaron en el exilio, se encontraban en giras internacionales y a su regreso a la patria, su ingreso fue prohibido, como el caso del grupo Inti Illimani y Quilapayún, ícono de la brutalidad hacia los artistas luego del golpe de Estado. Fue el asesinato en el Estadio Chile a Víctor Jara, y por nombrar otro ejemplo, el músico Ángel Parra fue torturado en el Estadio Nacional y enviado al campo de concentración en Chacabuco. Durante la década del 70, pero con mayor fuerza en los 80, el movimiento musical popular buscó la manera de mantenerse vigente, se convirtió en la voz de los que se deseaban callar. Las nuevas generaciones se contagiaron de los ritmos andinos, desde muy pequeños se identificaron como hijos de la dictadura y se sumaron a la cruzada de cantarle a la justicia y libertad. El sanantonino Kiki Galdames recuerda los inicios de su carrera musical, que andar con un charango se convirtió en un símbolo revolucionario. Del año 73 al 76, estaba prohibido prácticamente andar con una quena, con un charango, con una zampoña. Entonces, cuando la prohibición es de este tipo tan totalitaria, es interesante cómo el ser humano busca nuevas salidas para esta total prohibición de estos instrumentos autóctonos nuestros. Se dio que Jaime Soto León, junto con un grupo de músicos, crearon un grupo que, esquivándole a la música latinoamericana, a la música chilena, hicieron música barroca, o sea, música de hace 300 años de Juan Sebastián Bach, y crearon el grupo Barroco Andino. Y se abren paso estos instrumentos. Debo decir, por otro lado, que el año 76, una canción que saca el segundo lugar en el Festival de la Patagonia, me refiero al Candombe para José, lo graban un grupo de antofagastinos bajo el nombre de Iyapu, y se produce el boom de la música andina hecho por esta versión del Candombe para José, que es de un argentino, el famoso Negro José. Entonces el Negro José se escuchaba por todos lados. Eran tiempos difíciles. Ser artista en medio del desarrollo de la dictadura en Chile fue también un riesgo permanente para quienes se atrevían a dar esperanza a quienes la perdían. Francisco Pancho Sasso, uno de los fundadores del Grupo Congreso, enfatiza que el pueblo de Chile es un pueblo de cantores. Bueno, los primeros años fueron muy duros. La gran mayoría de los grandes músicos, Inti Illimani, Quilapayún y otros, estaban en el exilio, por suerte, porque si no se los cargaban. Y hubo que partir de a poquito, pero nuestro pueblo es un pueblo también de cantores y de cantoras, así que se fue armando hasta estallar, yo diría, ya de manera muy hermosa, por ahí por el 83 o 84. Pero los primeros años fueron más o menos duros, ¿no? Había que tocar en lugares, qué sé yo, chiquititos, en parroquias, en centros de estudiantes, pero la cultura nunca es como un río que se seca por arriba pero sigue por debajo, así que, y eso yo creo que es lo que nos salvó a todos, digamos. La música popular fue construyendo su camino como artista. Desde pequeño, con su guitarra en mano, destacaba por su voz, la cual ya en su adolescencia era protagonista de las famosas peñas de San Antonio. Aldo Rojas Hernández recuerda que a través de una revista y secretos cassette se aprendía las canciones. Que nosotros, por ejemplo, para aprendernos las canciones de Víctor Jara, del compañero Celio Rodríguez, de Quilapayún, de Inti Illimani, nosotros teníamos que aprenderla a través, digamos, de una revista que salía en aquellos años, que se llamaba La Bicicleta, a través de cassette, y los cassettes se pasaban por debajo del brazo sin que nadie, y tampoco se puede escuchar con volumen tan fuerte, porque era prohibido, porque teníamos ese miedo que se produjo, ¿cierto?, en la dictadura, que nos podíamos desaparecer, y que muchas veces, participando nosotros en peñas folclóricas, tuvimos que muchas veces salir arrancando, escondidos, que no nos vieran.
Tal como lo comenta Aldo, los artistas se las ingeniaron para mantener el discurso social a través de la música. Se transformaron en el reflejo de los grupos que estaban en el exilio. Las peñas folclóricas eran la vitrina de este semillero de músicos populares, ocasiones que no estuvieron ajenas a algún susto. En aquellos años, el Instituto del Puerto de San Antonio estaba en la calle 21 de Mayo. Lalo Castro, Eduardo Castro, que era del grupo Espiga, que actualmente todavía siguen con vida, son amigos, compañeros. Y en esa oportunidad me dice, ya compañero, me dice, cuando yo le haga así, te va a cantar el venceré. Estaba lleno. Entonces, bueno, finalmente pasó el tiempo, pasaron los minutos, así el venceré. Bueno, y ahí él me dio la autorización, todo el apoderado estaba enojado, y después ahí tuvimos que salir arrancando efectivamente, porque también llegó Carabineros, así que tuvimos que salir arrancando por el lado hacia arriba, que esa era la forma, pero siempre hubo un buen contacto. Yo participaba en todas las peñas. Grupos tan queridos del movimiento de la música popular como Inti Illimani e Iyapu, al regreso a Chile luego de extensos años de exilio, fueron ovacionados. Años más tarde, a este último se integró Kiki Galdames, quien recuerda que fue un honor y una gran responsabilidad representar el discurso social de la época a través de las canciones que cientos de veces interpretó. Significó estar una gran responsabilidad, un gran honor, primero, un gran sentido de la obligación, yo en esa época, para poder estar a tono en lo que representaba el grupo para Chile y el resto de América Latina. El grupo abrazaba también causas que a mí me importaban, como es la justicia social, los derechos humanos y sobre todo cantarle al hombre y a la mujer. Los artistas del movimiento musical popular mantuvieron su voz en alto. En Chile y desde el exilio fueron creando redes a través de los acordes que daban ritmo a la esperanza del retorno de la democracia, un símbolo de resistencia donde el arte fue su único armamento. San Antonio se sumó con éxito a la ola de destacados artistas, los que además coinciden en su compromiso de seguir cantando para mantener vivo el legado del maestro del canto popular, Víctor Jara. Su vida fue truncada, pero su voz es eco 50 años después. Víctor Jara es uno de los grandes mentores. Víctor Jara es el padre del canto para mí aquí en Chile. Es un héroe.